Muy bien, ya para finalizar esta parte del curso básico vamos a ver cómo se generan los ejecutables. Ya nuestra aplicación, después de haberla desarrollado, cómo la vamos a generar como un ejecutable. En Power Builder hay tres formas de generar la aplicación. Vamos a ver una por una. Inicialmente vamos a crear una aplicación, nuestra aplicación, como un solo ejecutable, que es la primera forma de hacerlo. ¿Por dónde se hace? Creamos acá vamos a nuevo y aquí donde dice project vamos a crear un nuevo proyecto de aplicación. Podemos usar o el asistente o usar directamente el generador de la aplicación para que él nos pida pues todos los datos. Vamos a hacerlo la primera vez con el asistente. Entonces, inicialmente él lo que nos pide es dónde vamos a guardar ese proyecto. Básicamente es un objeto que se guarda en alguna librería. El proyecto lo que nos va a permitir es guardar ese objeto para que el día de mañana, cuando volvamos a generar el ejecutable, pues no nos vuelva a pedir todos estos parámetros para generar la aplicación, el ejecutable. Entonces él los guarda como esa configuración para generar el ejecutable. Entonces él nos pregunta, bueno, ¿en qué librería? En este proyecto que tenemos dos librerías, entonces nos pregunta en cuál librería vamos a guardar ese objeto. ¿Cómo vamos a llamar el objeto? Entonces él por defecto le pone el nombre P de proyecto y un valor por defecto que es el nombre del objeto aplicación que tenemos y rayita exe. Entonces aquí le podemos colocar el nombre que nosotros deseemos. Él nos pregunta en qué sitio va a guardar el ejecutable. También él por defecto toma la ruta donde tenemos actualmente nuestras librerías y le pone el nombre del ejecutable igual al nombre de la aplicación, pero ese yo puedo cambiárselo. Entonces voy a llamarlo ejecutable solo .exe y me pide un nombre de archivo de recursos. Este es opcional. En el archivo de recursos básicamente lo que uno coloca es en un archivo de texto todos las imágenes, los .gif, los .jpg o los .ico que haga referencia en las diferentes partes de la aplicación, en las ventanas o donde use recursos externos, coloco ahí toda la lista. Ahorita no la vamos a incluir, la lista de recursos la vamos a incluir en el siguiente ejecutable que hagamos, entonces puedo dejarlo vacío. Me pregunta si vamos a generar una aplicación con presentación de Windows clásico, o sea, no las ventanas redondeadas, sino cuadradas, y los botones no así redondeados con sombras, sino como el Windows viejito, digamos como un Windows 2000 o un Windows XP. Si eso lo quisiéramos, le activamos esta casilla. Si no, la dejamos así con la nueva presentación para que se vea más moderna la presentación de la aplicación. Si nos pregunta si va a sobreescribir objetos, por ejemplo, si ya existe el ejecutable o si ya existe alguna librería, se pregunta si la sobreescribe. Y cómo va a hacer la construcción de la aplicación, si va a ser únicamente incremental o completa, o sea que me construya todos los objetos y vuelva y chequee todos los objetos. En este caso vamos a hacerlo completa para que él chequee todos los objetos y reconstruya todos los objetos. Esa es la ventaja, es que él verifica que de pronto no estemos haciendo llamados a objetos que no existan o que tengamos algún error por ahí en el código que se haya pasado. Eso nos ayuda. Lo malo es que pues se demora un poco más, pero pues vamos a la fija. Luego nos pregunta si vamos a generar nosotros ejecutables con DLLs o vamos a manejar algún tipo de librería propia de Power Builder. En este caso vamos a decirle que no queremos generar un ejecutable con DLLs de Windows,
Entonces vamos a seleccionar no generar código de máquina, que el código de máquina son DLLs de Windows con su ejecutable. Si nosotros vamos a generar unas librerías de Power Builder dinámicas, Power Builder Dynamic PBD es lo que él genera para el segundo tipo de ejecutables que vamos a ver. Aquí uno le activaría esa opción, pero como lo que queremos es generar simplemente un ejecutable, un .exe que trabaje solo y no necesite más archivos, entonces no vamos a activar esa opción. Aquí me pide los datos de la compañía, o sea, los datos nuestros como fabricantes de esta aplicación. Entonces aquí irían los datos de la empresa que está generando este nuevo software. Entonces vamos a colocar aquí el nombre de la compañía, el nombre del producto, la descripción, los derechos de autor y la versión que estamos compilando. Y listo, aquí queda creado el proyecto. Ese proyecto pues ya lo guardamos, queda aquí guardado. Fíjense en la parte izquierda, queda guardado ptutorial.exe, que ese proyecto en cualquier momento podemos abrirlo y compilamos nuestro ejecutable. Entonces fíjense las propiedades como quedaron después de nuestro asistente. El nombre del ejecutable, vamos a hacer una reconstrucción full. Aquí en las librerías no seleccionamos ninguna librería para que él genere únicamente un ejecutable y los datos de la versión de nuestro producto. Después de haber hecho eso, entonces aquí le vamos a dar Deploy Project. Él regenera todos los objetos, escribe el ejecutable y en la misma carpeta, acá donde nosotros le dijimos que me genera el ejecutable, vamos a mirar y aquí nosotros debemos tener un ejecutable. Acá está. Entonces aquí está ejecutable solo, que pesa 145 kilobytes. Si yo le doy doble clic, aquí me abre mi aplicación. Entonces aquí yo ya tengo mi aplicación corriendo. Bueno, la segunda forma de hacer el ejecutable es utilizando no un solo archivo, un solo exe con todo lo que está por dentro de la aplicación, sino partir ese ejecutable para que sea un poco más pequeño y generar unas librerías dinámicas que lo que nos van a ayudar a hacer es para el mantenimiento hacerlo más sencillo. ¿Qué quiere decir esto? Que supongamos que nosotros tenemos esta aplicación que tenemos acá, que tiene dos librerías. La idea es que él me genere dos librerías dinámicas de Power Builder de extensión PBD para que el día de mañana, si por ejemplo yo necesito cambiar de acá, de mi librería de las ventanas, por ejemplo, se me ocurre, bueno, es que voy a cambiar esta ventana y le voy a poner alguna nueva funcionalidad, entonces no tenga que volver a compilar toda la aplicación, sino que únicamente lo que hago es compilar esta librería y paso esa PBD allá a donde tengo ejecutando mi aplicación y no voy a tener que hacer un proceso mucho más grande. Imagínense cuando tenemos una aplicación que tiene 20 o 30 librerías y la compilación puede demorarse media hora o una hora porque tiene muchísimos objetos. Entonces, por facilidad, cuando estamos en tiempo de desarrollo y necesitamos, por ejemplo, enviar una versión a pruebas, entonces es más fácil solo enviar ese pedacito que se modificó, esa librería, por ejemplo, que modifiqué, la compilo y la envío a pruebas y no tengo que compilar toda la aplicación completamente. Entonces, ¿cómo hacemos eso? De la misma manera, vamos a crear un nuevo proyecto, aplicación, para aplicarle eso. Puedo hacerlo nuevamente con el wizard, no hay ningún problema, pero ya lo vimos, digamos cómo se hace con el wizard. Ahora vamos a hacerlo directamente aquí desde el icono de la aplicación. Entonces él ya directamente va al final y aquí yo selecciono, bueno, cómo quiero llamar mi ejecutable. Entonces voy a llamarlo ejecutable con PBD.
Voy a llamarlo así, .exe. Aquí entonces voy a mirar un poco el tema del archivo de recursos. El archivo de recursos no es otra cosa que un archivo de texto donde yo le voy a colocar todos los archivos .gif y .jpg, .ico que tengo en mi aplicación. Cualquier editor de texto le sirve. Aquí en Power Builder pues tiene un editor ahí sencillo donde yo puedo colocar el nombre de los archivos que yo tengo. Por ejemplo, yo tengo aquí este nombre de icono. Entonces voy a colocarle aquí el nombre del icono que estoy usando. Debo colocarle la ruta donde está el archivo para que él sepa de dónde lo va a sacar. Entonces, por ejemplo, esta es la ruta de mi archivo. Si tengo imágenes, entonces también voy a colocarle las imágenes acá. Y todas las rutas de las imágenes que yo tenga, voy a colocarlas en ese archivo. Y aquí, entonces, voy a llamarlo recursos o el nombre que yo quiera. Es un archivo de texto, lo pueden hacer con el Notepad o con cualquier editor. Ese archivo de recursos es el que me pide acá. Entonces, ¿de dónde va a sacar los recursos? Entonces, ahí está. Ahora, este archivo de recursos también lo puedo hacer lo puedo usar cuando uso un ejecutable solo. También es importante colocarlo ahí. Inclusive los data windows, cuando los llamo dinámicamente, también puedo colocar ahí el nombre de los data windows que llamo dinámicamente. Ahora, el tipo de generación que voy a hacer, entonces también voy a hacer una full, en este caso, para que me lo reconstruya todos. Voy a generar desde aquí una aplicación con código de Power Builder, o sea, para que me genere PVDs. Y aquí voy a seleccionar cuáles son las librerías que voy a generar con PVDs. Estas dos librerías son las que tengo. Y finalmente le coloco los datos de mi empresa, los derechos de autor, la versión que estoy generando de mi aplicación. Listo. Entonces voy a generarlo. Y aquí en la carpeta donde tengo mi ejecutable, entonces aquí aparece, mire, ejecutable con PVD, este de acá, ejecutable con PVD. Y adicionalmente, miren que aquí me aparece librería PVD y ventanas PVD, dos archivos. Entonces, cuando yo vaya a ejecutar o vaya a llevar a otro equipo mi aplicación, entonces necesito llevarme este archivo ejecutable y estos dos PVDs. Sin estos PVDs el ejecutable no va a funcionar correctamente. ¿Sí? Aquí entonces voy a abrir este ejecutable, aquí lo tengo funcionando, ok. Pero necesito estos dos. La ventaja es que el día de mañana, si voy a guardar este proyecto, entonces vamos a llamarlo proyecto ejecutable 2. Ok. Si el día de mañana supongamos que cambiamos aquí la ventana MDI y a esta ventana le cambiamos cualquier propiedad, acá le vamos a cambiar el título, entonces ahora voy a volver a generarla, pero entonces no necesito generar todo el ejecutable con todas las librerías, sino que yo puedo compilar únicamente esta librería. ¿Cómo la compilo? Le doy clic derecho y aquí yo le voy a decir construir el runtime de esta librería solamente. Le voy a decir que me lo genere de forma incremental y ok. Entonces él lo que va a hacer, bueno, si me lo voy a hacer sobrescribir porque él ya vio que había uno ahí, ok. Y él únicamente me genera esa librería. Entonces aquí yo la voy a encontrar, esa librería. Aquí la voy a tener actualizada. La librería que se llama ventanas.pvd. Aquí está. Entonces voy a únicamente a compilar ese pedacito y no tengo que compilar hasta el ejecutable. ¿Listo? Entonces digamos que
En ese sentido, es mucho más rápido hacer ese tipo de actualizaciones. Ahora, el otro caso es cuando yo genero el ejecutable, pero no con librerías dinámicas de Power Builder, sino con DLLs. ¿Cuál es la ventaja de generarla con DLLs? Uno, que cuando se realizan operaciones matemáticas es más rápida la ejecución. Y dos, que cuando necesitamos que puedan acceder, por ejemplo, desde otras aplicaciones a una función que nosotros tengamos, podrían usar esas DLLs con funciones que nosotros hayamos generado. La manera de generación pues es muy similar a como vimos las otras. Volvamos a usar el asistente. Entonces vamos a crear una aplicación, un proyecto, perdón, de aplicación, y este lo vamos a llamar con DLLs. Lo vamos aquí, el ejecutable lo vamos a llamar ejecutable dlls.exe. El archivo de recursos ya sabemos que es el que teníamos. Aquí entonces vamos a decirle que nos genere una construcción completa. Y acá entonces le vamos a decir que sí, que nos genere un ejecutable con DLLs. Y que nos genere librerías dinámicas DLLs. Eso es lo que cambia, la información de la versión. Ok. Entonces fíjense cómo queda. Vamos a generarlo con código máquina optimizado por velocidad, ¿sí? Y los dos DLLs que vamos a generar. Voy a generarlo. Entonces aquí compila. Esta compilación se demora un poco más que la de PBS y más cuando son aplicaciones grandes. Entonces aquí voy a tener el ejecutable con DLLs, y vamos a encontrar acá, miren, dos DLLs, librería.dll y ventanas.dll, que hacen parte de esta aplicación que tengo acá. Entonces yo la ejecuto y aquí está mi aplicación. Ahora, si nosotros queremos que nuestra aplicación, si ustedes ven acá, tenga un icono, ¿sí? No que aparezca con esa imagen por defecto, entonces lo que hacemos es que en el objeto aplicación nosotros le seleccionamos un icono. Entonces acá en la aplicación, en el objeto aplicación, nosotros venimos aquí en la parte general y donde dice propiedades adicionales, venimos a icono. Y ahí en el icono entonces vamos a buscar el icono que nosotros deseemos. Por ejemplo, vamos a colocarle este valor. ¿Sí? Si yo le coloco todo el path, pues él va a buscar el path en esa ubicación. Si yo no le coloco sino el nombre del icono, él va a buscar donde están las librerías, ese icono que le estoy colocando. Ok. Entonces ya sabiendo que ese es el icono, listo, guardo mi aplicación y voy a volver a generarla. Entonces voy a volver a generar un ejecutable. Voy a generar el primer ejecutable que hicimos, o sea, el de un solo ejecutable, el de ejecutable solo. Voy a volverlo a generar. Y adicionalmente voy a colocarle aquí el archivo de recursos. Y lo voy a generar. ¿Listo? Ahora miremos cómo quedó el ejecutable. Entonces mírenlo acá, ejecutable solo, y el icono quedó, voy a cambiarlo acá, ejecutable solo, aquí ya se ve un poco mejor el icono, ¿sí? Mientras que los otros ejecutables pues no tienen un icono definido, simplemente yo debo seleccionar cuál es el icono de mi aplicación. Cuando yo lo ejecute, fíjense que aquí en el botón de control de la ventana, entonces aquí me aparece
ese icono que yo le puse de mi aplicación. Entonces ya vimos las tres maneras de crear el ejecutable. Recapitulando un poco, entonces puedo crear un ejecutable solo. Si yo pongo ese ejecutable, pues va a funcionar sin necesidad del resto de archivos, de librerías. Puedo ejecutar el ejecutable con PBDs, con Power Builder Dynamic, que es para que luego yo pueda reemplazar esas librerías, inclusive esas PBDs puedo compartirlas con otras aplicaciones que tengan Power Builder y van a funcionar. Puedo hacerles llamados desde otras aplicaciones, o puedo generar DLLs y ejecutable para optimizar las operaciones matemáticas y que pueda hacer llamados desde otras aplicaciones Windows a esos DLLs. Finalmente, entonces, ese ejecutable, si yo lo voy a llevar a otra máquina, a otro equipo, necesita del runtime de Power Builder. Es decir, si yo ejecuto este ejecutable, valga la redundancia, en otra máquina no va a funcionar porque se necesita un runtime. El runtime de Power Builder ustedes lo pueden encontrar en la misma carpeta, o sea, para generar el runtime de Power Builder lo van a encontrar en la misma carpeta donde ustedes instalaron su Power Builder. Entonces, cuando ustedes entran a la carpeta en SAP, Power Builder 12.6, ahí ustedes van a encontrar este icono que se llama el Power Builder Runtime Package. Este es un utilitario que él trae para generar el tipo de aplicación que vamos a distribuir. Entonces, si vamos a crear una aplicación de 32 bits, que son todos los ejemplos que hemos visto, en cualquiera de sus variedades de ejemplos, entonces seleccionan componentes de 32 bits. En la parte de abajo seleccionan cómo se va a llamar el instalador de Power Builder, donde vamos a empaquetar ese runtime. Entonces aquí ustedes pueden llamarlo Runtime Power Builder 12.6 a 32 bits. Así se va a llamar ese instalador. Y aquí las interfaces y objetos y otros componentes que ustedes necesiten en su aplicación. Si por ejemplo están conectándose a una base de datos Oracle, pues necesitarán los componentes de Power Builder para conectarse a Oracle. O si usan Sybase o si usan Informix, entonces aquí seleccionan los controladores adicionales que quieran colocar en el runtime. Y otros componentes de los otros componentes también los pueden seleccionar. Una vez seleccionen esos componentes, simplemente le dan crear y él aquí les da una advertencia de que estos componentes ADO.NET, SOAP, OLE, en la máquina donde ustedes lo vayan a instalar deben tener el framework 4 instalado. Si no, pues no lo seleccione porque allá no le va a funcionar. Ok. Y él les genera ese ejecutable. Ese runtime, lo único que tienen que llevarse ese runtime junto al ejecutable que hicieron y corren el runtime y después ya su aplicación ya va a funcionar. ¿Listo? Esa es la manera como podemos distribuir una aplicación Power Builder en otro equipo con nuestros ejecutables y el runtime. Espero que este curso pues les sea de gran utilidad. Es simplemente la parte básica, las nociones de Power Builder, pero creo que es un buen inicio para que puedan empezar a manejar Power Builder, a cacharrearlo. Si es de su interés, pues tenemos abiertos los cursos avanzados, Data Windows y parte web. Cualquier comentario son bienvenidos en nuestro correo cursos@powerbuilder.org. Les habló Oscar Tovar. Les agradezco mucho por su atención y espero poderlos encontrar en un siguiente curso. Muchas gracias.